the power of compassion. Esta noche vamos a hablar del poder de la compasión. Kind of works. I can find it better. So what is compassion? ¿Qué es compasión? We hear this word. Escuchamos esta palabra. And what comes to mind? Y que cuando when somebody escuchamos esta says palabra, compassion. ¿qué se nos viene a la mente cuando alguien dice compasión? Webster's dictionary describes compassion as El diccionario sympathy for the suffering of others. dice es tener compasión es tener simpatía por los demás. Often including a desire to help. Y también incluye el deseo de ayudar. That's the key with compassion. Esa es la clave cuando hablamos de la compasión. Empathy is where you can understand where people are coming from. Tener simpatía es tratar de entender a los demás. And that's a good thing, to understand what people are feeling and Y eso es bueno, tratar de entender lo que los demás están to sintiendo. know where they're coming from. Para entender y saber lo que están pensando y lo que están But sintiendo. compassion takes that a step further. Pero compasión lo lleva un paso más. Compassion allows you to feel that sympathy, that empathy, but it also forces you to take action to help. Compasión te permite sentir esa simpatía, pero también te provoca el deseo de querer ayudar. Some of the words that are often associated with compassion are sympathy, Una de las palabras que se hablan cuando se habla de compasión es simpatía, empathy, concern, preocupación, kindness, amabilidad, consideration, consideración and care. y empatía. Now, the word compassion in the Greek comes from this really long La palabra compasión en el griego se deriva de esta palabra. Imagine having to write this when you were a little kid. I'm being tested on it. The really great thing about blueletterbible.org Lo bonito del sitio Blue Letter Bible is they don't only just give you the word, es de que no nomás te dan la palabra, but you can press on this little sound thing and they teach you how to pronounce it. sino que también te dicen cómo pronunciarlo. So this word is pronounced, let's see if I get this, splachnizomai. Splanisomai. Splachnizomai. Yeah, that there's a in there. This is the word that is used when they say compassion in the Bible. That's the Greek word. Esa es la palabra griega que se utiliza cuando están hablando de compasión. And the root of this word is very Y interesting. la raíz de esta palabra es muy interesante. Kind of funny. Es algo gracioso. It says to be moved as to one's bowels. Hence to be moved with compassion. Es sentir una emoción muy profunda, ser movido muy profundamente con compasión. Because the bowels were thought to be the seat of love and pity. You can't get around that one, you have to say it. Vamos. No. Intestines, I don't know. Desalojar. This part Físicamente. Está conectado con desalojar físicamente. is thought to be the place where love and pity is. Porque se pensaba de que ahí es donde se encontraba el amor y la lástima. So you've heard the expression when people say, I don't give a Entonces cuando la gente dice, pues, que no me importa, what they're really saying is, I have no compassion. lo que realmente están diciendo es de que no tengo compasión. I have no compassion, I do not care. No tengo compasión, no me importa. This is where that comes from. Y de esa palabra es donde viene Compassion. And we can compasión. only truly understand compassion when we look at Jesus' Y life. solamente podemos entender la compasión cuando vemos la vida de Jesús. Let's look at Luke chapter 8. Vamos al libro de Lucas capítulo 8.
We're going to start with verse 40. Y vamos a comenzar con el versículo 40. And as Jesus returned, the multitudes welcomed him, for they had all been waiting for him. And behold, there came a man named Jairus, and he was an official of the synagogue, and he fell at Jesus' feet and began to entreat him to come to his house. Cuando Jesús volvió, la multitud le recibió con gozo, porque todos le habían estado esperando. Y he aquí llegó un hombre llamado Jairo, que era un oficial de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le rogaba que entrara a su casa. For he had an only daughter about 12 years old, and she was dying. But as he went, the multitudes were pressing against him. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte, pero mientras él iba, la muchedumbre le apretaba. And a woman who had a hemorrhage for 12 years and could not be healed by anyone came up behind him and touched the fringe of his cloak, and immediately her hemorrhage stopped. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. And Jesus said, "Who was the one who touched me?" And while they were all denying it, Peter said, "Master, the multitudes are crowding and pressing upon you." But Jesus said, "Someone did touch me, for I was aware that power had gone out of me." Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban, Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen. And when the woman saw that she had not escaped notice, she came trembling and fell down before him and declared in the presence of all the people the reason why she had touched him and how she had been immediately healed. Pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que de mí había salido poder. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual le había tocado y cómo al instante había sido sanada. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace." Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. So the first thing that we see in this verse, Entonces this lo passage, primero que vemos en este versículo that one's not that ready to hold on. Compassion must be mixed with faith. compasión tiene que ser mezclada con la fe. Jesus truly cares about our problems. A Jesús realmente le interesan nuestros problemas. He really cares. A él realmente le interesan. But he requires us to apply faith. Pero él requiere que apliquemos la fe. We notice that while he's walking along, Nos damos cuenta que mientras estaba caminando going about his day, durante el día, he gets many requests for help. mucha gente se le acerca pidiéndole ayuda. You ever go throughout your day and you just feel like constantly people are needing your help and wanting this? ¿Han estado en una situación donde durante el día mucha gente se le acerca pidiéndole ayuda? That happened to Jesus a lot. Eso le pasaba a Jesús muy seguido. So this official, first of all, that came to him, Entonces, este oficial que se le acercó, this official was begging Jesus to please help him. le estaba rogando a Jesús que le ayudara. And Jesus was moved with compassion. Y Jesús fue movido con compasión. Jesus felt something for this man. Jesús sintió algo por este hombre. He had one daughter, Tenía una sola hija, 12 years old. de 12 años de edad. Remember when your daughter was 12? ¿Recuerdan cuando su hija tenía Those of 12 you that años? have daughters? Los que tienen hijas. Imagine your 12-year-old daughter, only one that you got, is dying. Tu hija de 12 años, la única que tienes, se está muriendo. So imagine the pain and the fear that this father's going through. Entonces, imagínese el dolor y el temor que este hombre está pasando. He went up to Jesus and asked him, "Help me." Se le acercó a Jesús y le dijo, ayúdame. And Jesus didn't say, "You know what, you're not on my agenda Y today," Jesús no dijo, bueno, no te tengo en mi agenda hoy. or really don't have time to have an appointment with O you. realmente no tengo tiempo para sentarme a hablar contigo. He said, "Okay." Dijo, bueno, está bien. He was moved.
fue movido. Jesus really cares about our problems. A Jesús realmente le interesan nuestros problemas. So as he's on his way to visit this man's daughter, Entonces, en el camino a visitar la hija de este hombre, all these people that hear about Jesus' miracles, toda esta gente que escuchan de los milagros de they're Jesús, following him. They want to see what he's going to do. lo están siguiendo porque quieren ver lo que va a Maybe they hacer. want something from him too. A lo mejor quieren obtener algo de él maybe they también. need help. A lo mejor ellos necesitan And ayuda. as you see, there's a woman in this crowd that did need help. Y como pueden ver, había una mujer en la multitud que sí I necesitaba su imagine ayuda. this woman was like, I imagine this woman thinking, this is my chance. Yo me puedo imaginar a esta mujer pensando, esta es mi oportunidad. I'm going to get close to Jesus, Me le voy a acercar a Jesús and I'm going to do this. y lo voy a hacer. I'm going to believe. Voy a creer. If I could just touch his cloak. Si solamente lo puedo tocar. Basically, like, if I could just touch the edge of Hector's suit. Es como decir, si solamente puedo tocar un pedazo del traje de If I Héctor. could just a little piece, Si solamente lo puedo tocar, I know I'll be healed. yo sé que voy a ser sanada. He said to this woman, your faith has made you well. Él le dijo a esta mujer, tu fe te ha sanado. He had great compassion for people, Tenía mucha compasión por la gente, but he requires us to believe. pero Él requiere que nosotros creamos. He requires us to put action Él requiere que nosotros pongamos acción to his word a su palabra so that his compassion can be complete. para que su compasión pueda ser completa. Now let's continue reading. Ahora vamos a seguir leyendo. Verse 49 of Luke chapter 8. Lucas 8:49. While he was still speaking, someone came from the house of the synagogue official saying, your daughter has died. Do not trouble the teacher anymore. Mientras estaba todavía hablando, vino alguien de la casa del oficial de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. But when Jesus heard this, he answered him, do not be afraid any longer, only believe, and she shall be made well. Pero cuando Jesús lo oyó, le respondió, no temas, cree solamente y ella será sanada. And when he had come to the house, he did not allow anyone to enter with him, except Peter and John and James, and the girl's father and mother. Y cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Now they were all weeping and lamenting for her, but he said, stop weeping, for she has not died, but is asleep. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo, no lloréis, porque no ha muerto, sino que duerme. And they began laughing at him, knowing that she had died. Y se burlaban de él sabiendo que ella había muerto. He, however, took her by the hand and called, saying, child, arise. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, niña, levántate. And her spirit returned, and she rose immediately, and he gave orders for something to be given her to eat. Entonces le volvió su espíritu y se levantó al instante, y él mandó que le dieran de comer. And her parents were amazed, but he instructed them to tell no one what had happened. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Now, in this second part of this passage, Ahora, en la segunda parte de este texto, we can see again where Jesus requires that these parents have faith. podemos ver de nuevo que Jesús requiere que los padres tengan He fe. says to the father, Le dice al padre, do not be afraid, no temes, just believe. solamente cree. Jesus was compassionate enough to go to this house. Jesús tuvo la suficiente compasión para ir a esta casa, And the only thing that he wanted these parents to do was to believe. y lo único que él deseaba que hicieran los padres es de que creyeran. The second thing that we see in this passage Lo segundo que vemos en este texto is that compassion does not seek a reward. es de que la compasión no busca una recompensa. You will notice several times when Jesus performs a miracle Ustedes van a notar que muchas veces cuando Jesús hacía un milagro, that he tells people, don't tell que le anybody. decía a la gente, no le digan a nadie.
In verse 56, we just read it. Versículo 56, lo acabamos And de her leer. parents were amazed, but he instructed them to tell no one what had happened. Y sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Jesus did this miracle for this family, Jesús hizo este milagro por la familia, not for any fame that he might gain by being able to raise a girl from the dead. no para recibir fama porque levantó una niña de entre los muertos, Not for any favor that he might receive in the future from this family. o para recibir favor de parte de la familia en el futuro. Turn to Matthew chapter 9. Vamos a Mateo capítulo 9. Verse 27 through 30. Mateo 9, 27 al 30. And as Jesus passed on from there, two blind men followed him, crying out and saying, "Have mercy on us, son of David." Al irse Jesús de ahí, dos ciegos le siguieron gritando y diciendo, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. And after he had come into the house, the blind men came up to him, and Jesus said to them, "Do you believe that I am able to do this?" They said to him, "Yes, Lord." Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le respondieron, sí, Señor. Then he touched their eyes, saying, "Be it done to you according to your faith." Entonces les tocó los ojos, diciendo, hágase en vosotros según vuestra fe. And their eyes were opened, and Jesus sternly warned them, saying, what did he say? "See here, let no one know about this." Y se les abrieron los ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Time and time again we see where Jesus performs a very grand miracle, and he tells people, don't talk about it. Vez tras vez vemos que Jesús hace un gran milagro y le dice a la gente, no le diga nada We may a nadie. wonder, why not? A veces nos preguntamos, ¿por qué no? Jesus was interested in establishing the kingdom. A Jesús le interesaba establecer el reino. It was his compassion for people that compelled him to perform these miracles. Era su compasión por la gente que lo provocaba, lo movía a hacer estos milagros por esta gente. But it wasn't about the miracles. Pero no se trataba de los He milagros, wanted to help Él because quería he ayudar. cared, because he loved. porque él amaba. And he couldn't stand to see these families in such pain. Y no soportaba ver estas He familias couldn't con stand to tanto see dolor. people in pain. No podía ver, no le gustaba ver la gente But what he did not want was dolorida. people running around and following him because he could perform miracles. Pero no quería que la gente lo siguiera porque estaba haciendo estos milagros. Now, if we see that, when we are compassionate for somebody, Cuando tenemos compasión por alguien, if we choose to help, si decidimos ayudar, let's truly help. hay que realmente, verdaderamente ayudar. Let's help without thinking about what am I going to get back. Hay que ayudar sin pensar qué voy a recibir yo. Without thinking, okay, then you owe me one. Sin pensar, bueno, ahora que ya te ayudé, tú me debes. If we're going to help somebody else, Si le vamos a ayudar a otra persona, let's help them because it's the right thing to do vamos a ayudarles porque es lo correcto and not for what we can get out y of no it. por lo que podemos recibir de su parte. We know what the word says. Nosotros sabemos lo que dice la We know palabra. that the word tells us as we give, Sabemos que la palabra dice, a medida que demos, that's how we're going to así receive. es como vamos a recibir. But what we don't realize a lot of the times Pero lo que muchas veces no nos damos is cuenta that just because you help this person here, es de que solamente porque le ayudaste a esta persona, that doesn't mean, it hardly ever means that that person is the one that's going to pay it back to you. en muchas veces eso no quiere decir que esa persona que le ayudaste es la persona que te va a pagar, You have to help que te lo va a pagar. solely for the sake of helping. Tienes que ayudar porque es lo correcto y porque quieres ayudar. Solely for the sake because you feel that compassion and you want to help. Ayudar porque sientes esa compasión y porque realmente deseas ayudar. And down the line somewhere else, Y en el futuro, that same compassion is going to come back on you when you need it esa misma compasión va a venir a tu vida cuando tú la necesites, from another source. de otra fuente. See, we try to figure things out for God. Nosotros tratamos de solucionar las cosas por We Dios. try to say, okay, I'm going to do this, Pensamos de esta manera, bueno, and yo voy a hacer then esto God's going to do y this luego Dios va a hacer aquello because I did that, porque yo hice lo otro and then I'm going to do that, y luego voy a hacer lo and then otro God's going to do this y luego Dios va a hacer esto because I did that. porque yo hice And aquello we try to figure out this whole plan
plan for God. y tratamos de fabricar un plan para Dios. And It's the same source, it's just a different vehicle. exactly. God has the plan. He has very many ways that he can deposit his compassion and his grace on us. Dios tiene el plan y hay muchas maneras como Él puede depositar esa compasión en nuestra vida. It's not for us to figure out how he's going to do it. No depende de nosotros tratar de averiguar cómo lo va a hacer. The only thing we're required to do Lo único que se nos requiere is when the opportunity comes es de que cuando venga la and oportunidad we're able to show compassion to y somebody, podemos mostrar compasión por alguien, that we do it. que realmente que lo hagamos, That we do it regardless. que lo hagamos, Regardless if we think this person could ever repay us. sin importar o sin pensar si esta persona nos va a poder pagar. It doesn't matter. No importa, It doesn't matter. no importa. Compassion does not seek a reward. Compasión no busca recompensa. It doesn't mean there is no reward. No quiere decir que no hay recompensa, It's just not what compels you to help. sino que la recompensa no es lo que te provoca ayudar. Now turn to Luke chapter 7. Ahora vamos a Lucas capítulo 7. Luke chapter 7. Lucas capítulo We're going to 7, start with verse 1. versículo 1. When he had completed all his discourse in the hearing of the people, he went to Capernaum. And a certain centurion slave who was highly regarded by him was sick and about to die. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. And when he heard about Jesus, he sent some Jewish elders asking him to come and save the life of his slave. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que vinieran y salvara a su siervo. And when they had come to Jesus, they earnestly entreated him, saying, He is worthy for you to grant this to him, for he loves our nation, and it was he who built us our synagogue. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien nos edificó la sinagoga. Now Jesus started on his way with them, and when he was already not far from the house, the centurion sent friends, saying to him, Lord, do not trouble yourself further, for I am not worthy for you to come under my roof. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. For this reason I did not even consider myself worthy to come to you, but just say the word, and my servant will be healed. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti, tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. For I too am a man under authority, with soldiers under me, and I say to this one, Go, and he goes, and to another, Come, and he comes, and to my slave, Do this, and he does it. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Now when Jesus heard this, he marveled at him, and turned and said to the multitude that was following him, I say to you, not even in Israel have I found such great faith. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. And when those who had been sent returned to the house, they found the slave in good health. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. So here we can see again De nuevo, aquí podemos ver Jesus' compassion for people. la compasión que Jesús tenía por la gente. He was going on his way, Estaba en su camino, caminando, doing his thing, haciendo lo que tenía que hacer, and somebody needed help. y alguien necesitaba Which ayuda, brings us to the third point. que nos lleva al tercer punto. Compassion compels you to go out of your way for others. Compasión te provoca a que te esfuerces para ayudarle a los demás.
Jesus had just finished teaching a lot of people. Jesús acababa de enseñarle a mucha gente. The very first verse says, when he had completed all his discourse in the hearing of the people. Versículo 1 dice, cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, We read those words and just kind of skip right over it. leemos esas palabras y las leemos así nomás. But if you think about what he was doing, Pero si te pones a pensar lo que realmente estaba haciendo, it's easier to understand his heart. es más fácil entender su corazón. Imagine going somewhere and working a long 12-hour day shift. Imagínate ir a un sitio y trabajar duro por 12 horas And then someone calls you and says, can you come over and pray for my mom? y luego alguien te llama y te pregunta, ¿puedes venir a mi casa y orar por mi mamá? You worked all day long. Pero trabajaste todo el día. It's not like you were at home laying on the couch with your feet up, No es como si estuvieras en tu casa descansando todo el with día, the remote control, watching TV, viendo televisión and relaxing all day long. y llevándotela tranquilo todo el día. And for those of you that have had the opportunity to speak in public, you understand how tiring that can be. Y para ustedes que han tenido la oportunidad de hablar en público, saben cuánto cansa eso. Even just giving a presentation at work, A veces solamente dar una presentación just en el trabajo. the act of being in front of people and having to talk and El hecho de estar enfrente de la gente y tener que hablar, think and talk and pensar y try to hablar make it come out y right tratar de hacer que todo fluye bien, takes a lot out of you. eso cansa. My famous saying is, it's not digging ditches, but Mi dicho favorito es de que no estás cavando pozos. I always tell my friends at work, well, we're not digging ditches. Les digo a mis amigos en el trabajo, bueno, no estamos We don't cavando have it pozos, that bad. o sea que no está tan difícil. But I imagine Jesus was tired at the end of this day. Pero me puedo imaginar que Jesús estaba muy I cansado al imagine final that del día. he probably was ready to go home, maybe go to bed, Me puedo imaginar que estaba cansado y listo para irse a la casa maybe a have a dormir. little bit of dinner, A lo mejor cenar, probably hadn't eaten for a while. a lo mejor no había comido Because por, it's kind of por- hard por mucho to tiempo, talk to people and eat at the same porque time, es right? difícil hablarle a la gente y comer a la misma vez. So he was probably tired and hungry, Entonces a lo mejor tenía hambre y a lo mejor estaba cansado, probably ready to get some rest, listo para descansar, and bam, another need comes up. y de repente viene otra necesidad. But what does he do? Pero ¿qué hace? He goes. Él va, He goes. él va. It says, now Jesus started on his way with them. Dice, y Jesús comenzó en el camino junto a ellos. He went with them. Él fue con ellos. He chose to go, Él decidió ir, regardless of how he felt. sin importar cómo se sentía. And he didn't even know the person that needed help. Y ni conocía a la persona que necesitaba ayuda. He didn't know the people that came up to him, Él no conocía a la gente que se le and acercó. he didn't know the people that the person that he was going to go help. Y tampoco conocía a la gente que iba a ir a ayudar. But his compassion was so great Pero su compasión era tan grande that he went. que Él fue. What do we do when people need us? ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien necesita nuestra ayuda? Avoid their call? ¿Evitamos su llamada Ignore? y los ignoramos? Ignore? ¿Los ignoramos? Again, ignore? Leave Vez a tras vez message. you know? ignorar, que dejen un mensaje. Compassion compels you to go beyond what you think you're able to do. Compasión te provoca a que hagas más de lo que crees que eres capaz de hacer. You'll see that some of the busiest people Tú vas a notar que mucha de la gente muy are ocupada, the people that más ocupada, help the most. son los que más ayudan. The busiest people La gente más ocupada are the ones that go. son los que van, los que ayudan. Jesus went. Jesús fue. He didn't have to. Él no tenía que hacerlo. He actually De hecho, could have just said, it's done. él pudiera haber dicho, She's healed. está hecho, está sana. He could have prayed right there Él pudiera haber orado ahí and not even went. y ni siquiera hubiera But tenido que ir. he had compassion and wanted them to exercise faith. Pero él tenía compasión y él quería que ellos ejercitaran su fe. And the beautiful thing Y is lo hermoso de todo es that they did exercise que that ellos faith. sí ejercitaron su fe. That man had so much faith. Ese hombre tenía tanta fe He knew that Jesus didn't even have to be there. que él sabía que Jesús no tenía que estar ahí. All he had to do was say the word. Lo único que tenía que hacer es decir la palabra.
dar la palabra. when we're helping other people, Entonces, cuando nosotros estamos ayudando a los demás, let's remember how Jesus does it. tenemos que recordar cómo Let's lo hizo remember Jesús. that part of the plan is not just the help, Tenemos que recordar que parte del plan no nomás es ayudar, but it's also the ability to get people to activate their faith. sino sino es ayudarle también a la gente a que activen su fe. Now, compassion also gives you courage to do some bold things. Pero la compasión también te da el coraje para hacer cosas grandiosas. Continuing on in Luke chapter 7 at verse 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Okay, now get this. Ahora, vean esto. It came about soon afterwards that he went to a city called Nain, and his disciples were going along with him, accompanied by a large multitude. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Now, as he approached the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a sizable crowd from the city was with her. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. And when the Lord saw her, he felt compassion for her and said to her, "Do not weep." Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. And he came up and touched the coffin, and the bearers came to a halt. And he said, "Young man, I say to you, arise." Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. And the dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him back to his mother. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. And fear gripped them all, and they began glorifying God, saying, "A great prophet has arisen among us, and God has visited his people." And this report concerning him went out all over Judea and in all the surrounding district. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Compassion gives you courage to do bold things. Compasión te da el coraje, el valor para hacer cosas Now, grandiosas. let's put ourselves in this story. Ahora vamos a ubicarnos en la historia. Soon after Jesus healed this man's servant, Después de que Jesús sanó el siervo del centurión, he was traveling along to the next city that he was going to go to. estaba caminando acercándose al próximo pueblo donde iba a visitar. Now, when he gets to this city, Cuando llega a esta ciudad, there's all of these people, this big, long processional. encuentra toda esta gente, todo este grupo de gente. Imagine, Imagínense, you've seen the cars go down in the streets where they have to block off the streets. ¿han visto cuando una persona muere y hay muchos carros en la calle y And tienen que cerrar las all of the calles? cars are going, and all the other traffic is stopped. Todo detienen el tráfico para que pasen todos los carros And you know what it is. y saben lo que es, You see the hearse with the casket. porque se ve el carro que lleva La carroza. la carroza La carroza que lleva el féretro. que lleva el féretro. Well, Jesus heard about the woman that was left behind. Bueno, Jesús había oído de la mujer, A widow, una viuda, no husband to take care of her, no tenía esposo para cuidar de ella, her only child, su único hijo, gone, muerto. dead. Can you imagine? It's difficult enough to go through something like that in this day and age. Se pueden imaginar, es difícil pasar por eso en estos días en los que vivimos, como algo así. But, back in the old times, Pero back in the ancient days, en los días antiguos it was very difficult Era- for a woman to make it on her own. era muy difícil para que una mujer Very sola difficult. pueda salir adelante, muy difícil. Very, very difficult. Jesus understood what she was about to face. Jesús entendía lo que ella estaba a punto de enfrentar. And so
He walked up in the middle of this processional Y ella se le acercó al grupo and stopped everything. y paró todo. That's kind of like the same way as, let's say, you take your car and you cut off the hearse and just like stop the car in Es front el of the hearse. equivalente a hoy en día que tú pares todo el grupo de carros que vienen, Poner tu auto enfrente de la tu carroza. auto enfrente de la carroza. Imagine all the cars stopping behind him. You know, Imagínense everything, like, parar todo el backing up. tráfico. This is a big inconvenience. This Esta is es a una big molestia deal. muy grande, es algo This is grande. not something that people normally do. Eso no es algo que normalmente la gente hace. But he did not care what people thought or said. Pero a él no le importaba lo que la gente decía o pensaba. He cared about this mother, A él le importaba this esta woman, mujer. and he didn't want her to suffer that way. Y él no quería que ella sufriera. We shouldn't allow the fear of what people will say No debemos de permitir el temor de qué es lo que la gente va a decir, to keep us from helping others. que eso nos detenga de ayudarle a los demás. Let me say that again. Lo voy a decir We otra vez. shouldn't allow the fear of what people might say No debemos de permitir el temor de lo que qué es lo que la gente va a to decir, keep us from helping others. que no podemos permitir que eso nos detenga de ayudarle a los demás. I remember when I was in elementary school, Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, I grew up in a very small school. yo crecí en una pequeña escuela, Everybody knew everybody. todos se conocían, There were 25 people in my entire grade habían level. 25 personas en mi clase, Not in my class, in my entire grade. en todo mi grado. My whole grade. So I knew everybody, everybody knew me. Así que yo conocía a todos y todos me conocían a mí. And I think, I don't know if it's because we're a small town and we're so bored, we had to think of things to Y do. no sé si es porque éramos un pequeño pueblo y estábamos aburridos, no sabíamos qué hacer, But one day, pero un día the girls in the class decided they were not going to like another girl named Darcy. las niñas de la clase decidieron que no les iba a gustar otra niña que se llamaba Darcy, que no les iba a caer Now bien. you know how cruel children can be. Y ustedes sometimes. saben qué They tan just cruel pueden ser decide. los niños. They had no good reason. No tenían They ningún just- motivo, ninguna they just razón. decided, hey, I don't like her. El grupo decidió, no me cae bien. Why? ¿Por qué? I don't know. I just don't like her. No sé, es que and no you're me not cae going to bien. like her either. Y tú tampoco. And neither A ti- are you. Ni a ti. So the entire grade of girls in my grade Así que todas las niñas en mi grado, was not being nice to o this sea girl que named la Darcy. estaban maltratando a la niña Darcy. And it just didn't sit well with me. Y para mí eso no me sentía bien. I thought, you know what? She's never done anything to me. Y yo dije, bueno, ella nunca me ha hecho nada. I don't want to be mean to her. I don't Yo no like la quiero that. maltratar, yo no soy así. Doesn't feel right. No se siente bien. Doesn't feel good. No se siente bien. So one day, Entonces, un día, Darcy was a very tiny girl, very petite. Darcy era una niña muy pequeña. And I've always been on the tall side. Y yo siempre he estado, yo era de las altas. And she couldn't reach the water fountain. Y ella no podía Couldn't alcanzar reach the button to get a drink. la fuente de agua And so para tomar agua. felt compassion. Así que yo sentí compasión. I said, you need help? And I Le pregunté, ¿necesitas ayuda? boosted her up. I picked her up. La And levanté I allowed her to get a drink y le ayudé para que pudiera tomar agua. and set her down. She was really tiny. La bajé, sí. And one of my friends says, hey, Y otra de mis amigas me dice, hey, didn't you just be nice to Darcy? ¿fuiste amable con Darcy ahorita? I said, yeah. Y le dije, sí. What about it? ¿Y qué? Why not? ¿Por qué no? I think we should be nice to Darcy. Yo les dije, yo creo que la debemos de tratar bien, ser amable con and ella. it took one person. Solamente tomó una persona. One person did not care what other people were going to Una say persona about que no them. le importara lo que los demás iban a decir One o pensar. person to do the right thing. Una persona para hacer lo correcto. And all of a sudden people started coming around. Y de repente todos los demás empezaron a hacer And lo these mismo. relationships, these young girls started to embrace this girl Y again. luego todas las niñas empezaron a hacer amistad, a acercarla. aceptarla. It's such a shame. There's even a TV show about this. Have you seen the TV show? ¿Han visto el What would programa you de televisión que se titula ¿Qué harían? That's a very
a thought-provoking show. Es un programa que lo pone a uno a pensar. They put a couple of actors in a situation. Ponen algunos actores en una situación. And for instance, one episode they had a young man and a young woman in Por a ejemplo, park on a bench. en un programa tuvieron a un joven y a una jovencita sentados en una banca en el parque. And the young man was instructed to be verbally abusive to the young woman. Y le dijeron al joven que abusara verbalmente a la mujer. And they're filming all this secretly. Y están grabando todo esto Because they en want to secreto. see what people are going to do. Porque el punto es de que quieren ver qué es lo que el público va a hacer. They want to see, will people get involved? Quieren saber si el público se involucra para hacer algo. And a lot of times people just walk on Y by. muchas veces la gente no hacía nada y nomás I don't see pasaba. it. I don't want to get involved. Se hacían como que no lo vieron. Not my problem. No es mi problema, yo no lo vi. There's a saying, not my pig, not my farm. Hay un dicho que dice, no es mi puerco y no es mi granja. And I did not learn that in Iowa. I learned that out here. Y yo no aprendí eso en Iowa, lo aprendí aquí en California. I learned that here. Not my pig, not my farm. Así dicen, no es mi granja y no es mi puerco. Así que Compassion yo no me will not meto. allow you to say, not my pig, not my farm. La compasión no te va a permitir decir, no es mi granja y no es mi puerco. Compassion makes you get involved. La compasión te provoca que te involucres y hagas algo. moves you to do the right Te thing. mueve a que hagas lo correcto. Even though somebody might not like it. Aunque a algunas personas no les gusta lo que hagas. Compassion is an amazing thing. Compasión es algo maravilloso. Compassion will get you to do bold things that you might not do otherwise. Compasión te va a provocar a que hagas cosas que requieren valor que a lo mejor no lo harías. Have you ever been at a Target or a grocery store and seen a parent just really abusing a child? ¿Han estado en algún momento en alguna tienda donde ven a un padre abusando a su hijo? No, the little kid wants a toy. El niño quiere el juguete And instead of saying no, y en vez de decirle no, it's a le dicen no y le across pegan. the face. The kid's head practically spins O around. sea que le pegan duro al niño ahí en la tienda. And there's times where you just like you see things like that Y hay momentos donde uno observa eso and you want to say something y quiere but you decir don't, algo pero no lo hacen because you're afraid. porque tienen Well, temor. what if they punch me? ¿O qué si me golpean What a if mí? they shoot me? ¿O qué si me tiran un balazo? There's so many what ifs. What? There's so many what ifs. Hay tantas cosas que se nos vienen a la What mente. if? What if this happens? What ¿Qué if si that esto happens? pasa? ¿Qué si aquello pasa? Well, what if you say the right word Bueno, ¿qué tal si das la palabra correcta, with the right spirit, en el espíritu correcto, with the right amount of love, con el amor suficiente the right amount of patience, y la paciencia suficiente the right amount of compassion? y la compasión suficiente? And what if that makes a switch in that parent's ¿Y, head? y qué si eso provoca un cambio en la mente de la mamá o el papá? What if your actions ¿Qué si tus acciones are the catalyst to this mother or father becoming a better es parent? lo que provoca que esta persona sea un mejor padre o mejor madre? What if? How's that for a what if? ¿Qué tal? ¿Qué Que sí. How's that for a what if? I like that what if better than all the other Me ones. gusta ese que sí. ¿Qué es? ¿Qué tal si? ¿Qué tal sí? ¿Qué tal si? Jesus could not be concerned with what the people were going to say. A Jesús no le importaba lo que la gente iba a decir. He could not be concerned that this was a religious ceremony that he was interrupting. Jesús no se podía preocupar por el hecho de que estaba interrumpiendo una ceremonia religiosa. He knew that his compassion, the purpose behind his compassion was greater than the ceremony. Él sabía que el propósito detrás de su compasión era más importante que la ceremonia. So when we're put in those situations, Entonces, cuando nosotros estamos en esas situaciones, when the Spirit just moves us, cuando el Espíritu nos mueve and we cannot stand still, we cannot stay y quiet. no nos podemos quedar callados, Compassion, allow that compassion to compel you. permitan que esa compasión los mueva. Don't be like the rest of the people that walk by that couple, No sean como los demás, como la gente que nomás pasaba por enfrente de la pareja, ignoring it because it's not your ignorándolo problem. porque no era su problema, Ignoring it because it's not somebody that you know. ignorándolo porque no es alguien que Or worse conocían. yet,
How O about peor, ignoring it when it is someone you know? ¿qué tal ignorarlo cuando sí es alguien que When conoces? you see somebody close to the edge and they're going to fall off, Cuando tú ves a alguien que está cerca a la cima but you're so afraid y se to van a insult caer, them pero or tienes temor de get them ofenderlos mad at you, o hacerlos enojar, that you don't say anything. que no haces nada. And then you watch them fall off. Y luego ves y los ves caerse And they hit pretty hard. y se caen duro. And you think, man, Y piensas, I should have said something. debería de haber dicho algo. Yes, you should have Sí, said deberías de something. haber dicho algo. You saw it. Tú lo vistes. You saw it. God put you there. Dios te ubicó ahí. You were supposed to say Tú something. tenías que haber dicho algo. Allow compassion to get you to do the bold things. Permite que la compasión te mueva a hacer lo que requiere valor. Sometimes you have to risk it. A veces te tienes que arriesgar. Sometimes you have to tell a friend something that's difficult to tell A them. veces le tienes que decir algo a un amigo que es difícil decírselo. And you run the risk of them getting angry at you. Y corres el riesgo de que se enojen contigo. Tell them anyways. Pero díselo. Tell them the right way. Dile de la manera correcta, Tell them with a lot of love. con mucho amor, Tell them with the right motives. con los motivos Tell them correctos. because you love them and you want to help them. Díselo porque los amas y les quieres ayudar. Come at them with the right spirit. Acércate And en if el you espíritu do correcto. Y si lo haces, They may get mad a lo mejor at se van a that enojar moment, en ese momento, but they will think about it. pero sí lo van a pensar. And much more often than not, they will come back to you later Y muchas veces se van a acercar a ti después and thank you y te van a dar las gracias for being bold enough to tell them the por truth, tener el valor de decirles la verdad, for having the compassion por tener la compasión, to not let them fall off that cliff, de no permitir que se to caigan, not let them ruin their life with de bad no decisions. permitir que arruinen su vida haciendo una mala decisión. We all have a responsibility to each other. Todos tenemos una responsabilidad a los demás, hacia los demás. Jesus taught us very well the Jesús example, nos enseñó muy bien el ejemplo. how to care so much that you don't care what other people think. Cómo interesarnos tanto por los demás que no nos interesa lo que los demás dicen o piensan. And the final thing that we're going to talk about Y tonight, lo último de lo cual vamos a hablar esta and I noche, think this is one of the greatest parts. y yo creo que esto es una de las partes más importantes. So we're going to turn to Matthew chapter 9. Vamos a regresar a Mateo capítulo 9. I'm sorry, let's go to Matthew 12. Vamos a Mateo capítulo 12. Oh, never mind. That was right. I was looking at Mark. Mateo 9. Matthew 9. We're going to go to Estamos Matthew en Mateo 9. 9. Matthew 9. All right, I got it. I'm thinking to myself, what was I thinking? This is not right. Oh, I got it. Okay, Matthew 9, Mateo 9, verse 9. versículo 9. And as Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting in the tax office, and he said to him, "Follow me." And he rose and followed him. Cuando Jesús se fue de ahí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. And it happened that as he was reclining at the table in the house, behold, many tax gatherers and sinners came and were dining with Jesus and his disciples. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. And when the Pharisees saw this, he said to his disciples, "Why is your teacher eating with the tax gatherers and sinners?" Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? But when he heard this, he said, "It is not those who are healthy who need a physician, but those who are sick." Al oír él esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. But go and learn what this means. I desire compassion and not sacrifice, for I did not come to call the righteous, but sinners. Mas id y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Compassion removes judgment. La compasión quita el juicio. What Jesus saw when he was dining with all of these sinners, Lo que Jesús vio cuando estaba cenando con estos pecadores, these horrible people to society, esta gente horrible, tax gatherers were way worse than en la the sociedad, IRS. los recaudadores de impuestos eran peor que el Departamento de Hacienda. IRS is bad. Departamento de Hacienda, But tax IRS, gatherers back then were more Está like mal, pero like los the recaudadores mafia or the mob or something. de impuestos They were estaban peor bad. en aquellos días. They had Era gente muy mala. They had no laws that they No had to tenían really leyes. be under. No They tenían leyes kinda que made tenían them que up as they seguir. went along, Ellos fabricaban las leyes como les a su interés. which sometimes our IRS can be guilty of that as Que a well. veces también nuestro Departamento de Impuestos de Hacienda But we have some hace lo laws in mismo. place. Pero por lo menos nosotros tenemos algunas leyes. So these people saw the mafia and the mob with Jesus, and they saw, the worst of the worst sitting there having dinner with Entonces Jesus. ellos veían que Jesús estaba comiendo con la gente los más malos, lo peor de lo peor. Jesus saw a brother and a sister and a father and a mother, Pero Jesús veía hermano, una hermana, un papá o mamá, a person, una persona, a son, a daughter. un hijo, una hija. He saw a future leader. Él veía un líder futuro, He saw what they could be, futuro líder. what they were created to be. Él veía lo que ellos lo que eran capaces He de didn't ser, see them and judge them by their current su razón de actions. ser. Él no los juzgaba, He didn't judge them. no los juzgaba. He knew that the word that he was going to give them Él sabía que la palabra que les iba a dar was going to help them change. les iba a ayudar a cambiar. He wasn't interested in just talking about them. No nomás estaba interesado en hablar de ellos. He was compassionate for them. Él tenía compasión He por wanted to ellos, help them que get better. les quería ayudar a que mejoraran. This is another example of this in Matthew chapter 12. Hay otro ejemplo de esto en Mateo capítulo 12. And at that, starting with verse 1, Matthew 12, verse 1. Mateo 12, capítulo And at 12, that versículo 1. time, Jesus went on the Sabbath through the grain fields, and his disciples became hungry and began to pick the heads of grain and eat. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. But when the Pharisees saw it, they said to him, "Behold, your disciples do what is not lawful to do on a Sabbath." Y cuando lo vieron, los fariseos le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Can you just picture, somebody being very religious and very pueden judgmental, imaginar una persona muy religiosa, muy looking down their juzgadora, nose, saying, "Look, viéndolos, your mira, disciples are doing all this wrong." tus discípulos están haciendo todo esto mal. What does Jesus say? Pero ¿qué dice Jesús? Verse 3, "But he said to them, have you not read what David did when he became hungry, and he and his companions, how he entered the house of God, and they ate the consecrated bread, which was not lawful for him to eat, nor for those with him, but for the priests alone?" Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. Or have you not read in the law that on the Sabbath the priests in the temple break the Sabbath and are innocent? ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? But I say to you that something greater than the temple is here. But if you had known what this means, I desire compassion and not sacrifice, you would not have condemned the innocent. Pues os digo que algo mayor que el templo está aquí, pero si hubierais sabido lo que eso significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes. No hubieras condenado a los inocentes. Jesus
was not interested in what the religious people were trying to pin on him. A Jesús no le interesaba lo que los religiosos estaban tratando de acusarlo. His interest was in the kingdom of God, El interés de Jesús estaba en el reino de Dios, in teaching people a new way of living, en enseñarle a la gente una nueva forma de vivir, in teaching people an exciting and an abundant way of living. en enseñarle a la gente una vida abundante, una nueva vida de vivir So he wasn't abundantemente. interested in pointing fingers at people. Así que él no estaba interesado en apuntar el dedo, acusar. He didn't care to tell everybody, this is wrong with you, and this is wrong with you, and this No is quería wrong. acusar a la gente. Instead of gossiping about what's wrong with people, En vez de decir lo malo que chismear, en vez de estar chismeando, how about we start thinking about, how can I help this person? ¿qué tal si empezamos a decir cómo le puedo ayudar a esta persona? And let's not even leave that there. Let's talk about, how about our congregation? ¿Qué tal nuestra congregación? Instead of gossiping about everything that we think is wrong, En vez de estar hablando de todo lo que nosotros pensamos que está mal, toys are dirty, or the wall los is not juguetes clean, están or sucios o la pared está sucia there's no seat covers in the bathroom, o no hay whatever it papel is en el that you baño, want to complain about. de cualquier cosa que uno se quiera quejar, Instead of complaining and gossiping, en vez de estar quejándose, how about we learn to have compassion like Jesus? ¿qué tal si aprendemos a tener compasión como Jesús la tuvo? How about we learn to see what's right in the situation? ¿Qué tal si aprendemos a ver lo que está bien en la To see situación, how lo bueno, we can be a solution. y cómo nosotros podemos ser parte de la To solución see how we can make it better. y ver cómo nosotros podemos hacer que How eso sea how mejor? about in your family? ¿Qué tal en la familia? Instead of thinking, oh, you know what, my spouse just is lazy and doesn't help me En anymore. vez de estar pensando, bueno, mi pareja es perezosa y ya no me quiere ayudar. Instead of complaining about your spouse, En vez de quejarse de su pareja, how about you help them grow? ¿qué tal si les ayudas a crecer? How about you love them enough ¿Qué tal si los amas that lo they suficiente want to help you? para que ellos tengan el deseo, que eso provoque el deseo en ellos de How querer about, ayudar? how about in our jobs? ¿Qué tal en nuestros empleos? Instead of complaining about the boss, En vez de quejarnos del jefe instead of complaining about the amount of work that we o have, quejarnos por el trabajo que nos hacen hacer, or the amount of work we la don't cantidad de have, trabajo que tenemos o no instead tenemos, of complaining, instead of judging, and en vez de quejarnos y juzgar, how about we think about, how can I make my workplace a better place? ¿qué tal si nos ponemos a pensar qué puedo hacer para hacer que mi trabajo, mi lugar de empleo sea mejor? We have a kitchen at my office. Tenemos una cocina en And mi oficina there are a list of rules that we're supposed to follow for the kitchen. y hay una lista de reglas que se tienen que seguir And en la cocina. one of the rules is don't leave your dirty cups in the sink, but just rinse it out and put it in the dishwasher. Y una de las reglas es de que no dejes los trastes sucios en el lavaplatos, sino que No, en el refrigerador, sino que los pongan en el lavaplatos. los pongan en el lavaplatos. Ok. Well, on a regular basis, I will be in the kitchen Bueno, yo seguido estoy en la cocina and see a sink full of dishes. y veo un lavatrastes, el fregador lleno de trastes. And there will be other people in the kitchen as well. Y hay otra gente en la so- cocina también. I use that as an example. I'm like, oh, perfect Y opportunity. yo uso eso como un ejemplo, una oportunidad So- perfecta. I start cleaning out the sink Y empiezo a limpiar los trastes. and just washing out the dish, Empiezo rinsing out the cups, Empiezo a lavar los vasos, enjuagar los vasos putting them in the dishwasher. y meterlos al lavaplatos. A couple people have asked me, is it your week to do the kitchen? Y la gente me pregunta, ¿te toca limpiar la cocina? I'm like, no, Les digo, no, I like the sink clean. no, es que me gusta tener el fregador limpio. I enjoy using the kitchen on my lunch break, Y yo disfruto utilizar la cocina durante mi hora de almuerzo and I like the sink clean. y me gusta tener el If I want to wash out a fregador. dish or do something, I limpio. want to have a clean area. Entonces yo quiero mantener todo limpio And they just look at me like, wow. y me ven asombrados. But I've noticed some people, Y yo he notado alguna gente, instead of complaining now, en vez de quejarse, they see a dish. ven They're like, un traste huh, somebody must have forgot to put that in the dishwasher. y Let me dicen, do bueno, it. yo creo que a la persona se le olvidó meter esto al lavaplatos, yo lo voy a hacer. I'm like, yeah, that's right. Y digo, sí, eso es por lo que yo I'm going to hice. bring kingdom to this Voy a place. traer reino a este lugar. That's right. You see something on the ground.
Si ves algo en el piso, You didn't put it there. no es tuyo, Doesn't matter. pero no importa. Pick it up. Recógelo, Make it better. hazlo mejor. Instead of worrying about what people are doing wrong and what they're not doing right, En vez de preocuparte por lo que la gente está haciendo mal y lo que no están haciendo bien, focus on where you can help them. enfócate en cómo les puedes ayudar. Jesus said that the sick were the ones that needed the physician. Jesús dijo que los enfermos eran los que necesitaban médico. Now, you may be at your work. Entonces, a lo mejor tú estás en tu lugar de You may be empleo surrounded by people y puedes estar rodeado de who gente have horrible habits. que tienen hábitos horribles. And you may think to yourself, oh God, why'd you put me Y a lo here? mejor te pones a pensar, These Dios, people ¿por are qué me metiste horrible. aquí? Esta gente es horrible. And he says, Y exactly. dice, exactamente, Make them better. hazlos mejor. Don't complain about where you're at. No te quejes por el lugar donde estás. Make it better. Hazlo mejor. Don't complain about where you're at. No te quejes por There's donde purpose estás. for where you're at. Hay un propósito por el cual estás ahí. And you're not going to get out of there Y no te vas a salir de until you ahí fulfill that purpose. hasta que cumplas ese propósito. So do what you're supposed to do wherever you're at. Así que haz lo que tengas que hacer donde quiera que estés. Instead of judging people, En vez de juzgar a la gente, find a way to help them. encuentra la manera de Find ayudarles. out what their needs are. Averigua cuáles son sus That necesidades. grumpy lady over in accounting, Esa mujer de mal humor, or that grumpy, aquel departamento, that grumpy man that does the elevator. o el hombre de mal humor que cuida el elevador. Find out why they're so sad or so mad. Pregunta o averigua por qué están tan tristes. Maybe give them a smile. Maybe nobody ever smiles A lo mejor at es them. porque nadie les da una sonrisa. Why don't you be the first to smile? ¿Por qué no ser la primera persona que le da una sonrisa? Pastor has shared many stories where he has taken a person that looked grumpy El pastor ha compartido muchas historias que él ha tomado una persona que se ve muy enojada, muy triste, and simply just by smiling genuinely and wishing them a good day y simplemente dándoles una sonrisa y deseándoles un buen día, and over again, vez tras vez, their face changes. su rostro Their cambia. countenance changes. Su rostro cambia. All of a sudden, when they see you, their face lights up. Y de repente cuando te ven, se emocionan. I have, that's happened to me and to other people that I've talked to too. Eso me ha pasado It y otra works. gente también. Funciona. Try this. Inténtenlo. Take the grumpiest person you know, Tomen la persona más gruñona que the one conozcan, that you think you just don't ever want to be around La because persona their face is so sour, que nunca quieren estar con ellos porque siempre están de mal humor, and make it your project y háganlo su proyecto to inject life and love in their de depositar into y meterle vida y emoción a esa persona. them. Your smile is probably the only smile they're going to get Su all day. sonrisa es probablemente la única sonrisa que van a recibir en todo el día, Because of the way their face looks, nobody wants to be around them. porque como se ven, pues nadie se les quiere acercar. But you Pero tú inject Christ. tú inyéctales You Cristo, inject compassion into them. inyéctales compasión. Allow that compassion for God's creation to just feed that. Permite que esa compasión por la creación de Dios que alimente eso. Watch and see the change that you're going to make in this person's Mira life. los cambios que tú vas a provocar en la vida de esta persona. In every area you can think of. En cada área Work, que te puedas imaginar. En el family, trabajo, en la familia, relationships, relaciones, friendships, amistades, everywhere. en todas partes. Where is our compassion level? ¿En dónde está nuestro nivel de compasión? Do we walk around with blinders? Caminamos así, caminamos ciegos, cegados. Do we walk around not looking at what the needs are around us? No notamos las necesidades a nuestro alrededor, Or are we sensitive to those around us? o somos sensibles a las necesidades de los demás. Do we take the time to help other people? ¿Tomamos el tiempo para ayudarle a los demás Or are we just passing by? o solamente los ignoramos? Remember, Recuerden, we are the ambassadors of God on this nosotros earth. somos los embajadores de Dios en esta tierra. We are how people are going to get to know God. A través de nosotros es You como and la me. gente va a conocer a Dios. You and Nosotros. me. So if you have somebody in your life that doesn't know God, Así que si tú tienes a una persona en tu vida que no conoce a Dios, you're it. tú You're the eres, link. tú eres el eslabón. You are the one. Tú eres la persona. You're the one.
Tú eres la persona. You're the one that needs to have that compassion, Tú eres la persona que necesita tener esa that needs to compasión, care enough que necesita to go out of your amarlo way. lo suficiente para hacer lo que tengas que to do hacer the bold things, y hacer lo que requiere valor. to not judge them, but try to help No them. juzgarlos, sino tratar de ayudarlos. Where's our compassion? ¿En dónde está nuestra compasión? Where are we at? ¿En dónde estamos? Stand with me, please. Pónganse de pie conmigo, por favor.